Hola a todos, mi nombre es Luis Romero, soy uno de vuestros profesores de la academia, así como R1 de Cirugía Plástica en el Hospital Universitario Central de Asturias, y en esta clase vamos a repasar juntos los aspectos más importantes del manejo de las fracturas faciales y nasales. Este es el esquema que vamos a seguir en la clase de hoy. Comenzaremos con una serie de generalidades, para a continuación pasar a hablar de las fracturas nasales, de las de mandíbula, de las fracturas del tercio medio facial, de malar, orbitarias y de las fracturas de la base anterior del cráneo. Para terminar os traigo una diapositiva con aquellos datos clave que no se os pueden olvidar porque estoy seguro de que os los van a preguntar en vuestro próximo examen MIR. Comenzamos con las generalidades y lo único que quiero que recordéis de aquí es que la causa más frecuente de fracturas faciales son los accidentes de tráfico. Y la primera prioridad, como todos conocéis, es el control de las vías aéreas superiores. Pasamos a hablar de las fracturas nasales y es importante recordar que son las fracturas faciales más frecuentes. Las segundas en frecuencia son las que veremos a continuación, que son las fracturas mandibulares. Y aquí os traigo un par de imágenes. En la de la izquierda vemos un paciente con desviación nasal por rotura y el tratamiento habitual, que suele consistir en una férula y taponamiento. Pasamos a hablar de las fracturas de mandíbula y, como acabamos de decir anteriormente, constituyen las segundas fracturas faciales en frecuencia tras las nasales. Además, quiero que recordéis aquí que dentro de las fracturas de mandíbula las más frecuentes son las fracturas condilares. Estos pacientes acudirán por una clínica de maloclusión, que consiste en que los dientes superiores e inferiores no encajan como antes, dolor, inflamación y movilidad anormal, y es importante en los casos clínicos, para identificarlo, que las fracturas de cóndilo, que eran aquellas que comentábamos que eran las más frecuentes a su vez dentro de las fracturas de mandíbula, al mandar al paciente a abrir la boca, el mentón se desvía hacia el lado lesionado. Y además en estas fracturas condilares en los niños puede haber alteraciones secundarias del crecimiento mandibular. Y aquí os traigo una imagen de un paciente con lo que se denomina mordida abierta anterior como secuela de una fractura de mandíbula maltratada. El diagnóstico radiológico, la mejor proyección será la ortopantomografía, como esta que os traigo aquí, en la que se muestra una fractura mandibular parasinfisaria derecha, aunque para evaluar fracturas del cóndilo también se utiliza el TAC. Y para el tratamiento, recordad que no siempre es quirúrgico, ya que algunas fracturas intracapsulares de cóndilo se prefiere una dieta blanda y rehabilitación inmediata para evitar la anquilosis de la articulación, pero habitualmente se realiza reducción y posterior inmovilización. Y esta inmovilización se puede realizar bien mediante férula de Eritz interdental y bloqueo elástico intermaxilar durante 40-45 días, como vemos en la imagen de la izquierda, o mediante osteosíntesis como mini placas y tornillos de titanio, como vemos en la imagen de la derecha. Pasamos a hablar de las fracturas del tercio medio facial, y lo primero que quiero que recordéis de cara al examen es la clasificación de Lefort, que las divide en Lefort 1, que son aquellas fracturas faciales que siguen los procesos alveolares maxilares superiores, como la de la imagen de la izquierda, Lefort 2, que son aquellas que afectan a la sutura maxilomalar, huesos nasales y pared interna de la órbita, y el tipo, también denominada fractura piramidal por su forma, como podéis ver en la imagen, y la tipo 3, el Lefort 3, también denominada disyunción craneofacial completa, en la que se ven afectadas las suturas frontomalares, frontomaxilar y nasomaxilar. La clínica de estos pacientes será de dolor y tumefacción. En los Lefort 3 se aprecia la característica cara de plato y puede haber rinolicuorrea en las Lefort 2 y 3 o en aquellas fracturas del complejo frontonasoetmoidal si hay afectación de la lámina cribosa del etmoides. El diagnóstico es radiológico y de elección se utilizará el TAC. Para el tratamiento, como veníamos comentando anteriormente, se realiza en primer lugar reducción y a continuación inmovilización, bien mediante bloqueo elástico intermaxilar o mediante osteosíntesis con mini placas de titanio. Aquí os traigo unos casos que han sido tratados con osteosíntesis con mini placas y tornillos de titanio. Pasamos a hablar de las fracturas del malar, y aquí lo primero que quiero que recordéis es que suelen pasar inadvertidas, por lo cual hay que realizar una exploración minuciosa para detectarlas. Suelen producirse por impacto directo sobre el pómulo y el paciente acudirá con un edema y equimosis periorbitaria, como vemos en la imagen. Además, los movimientos extraoculares pueden verse limitados por atrapamiento del recto inferior o el músculo oblicuo menor, y estos pacientes pueden presentar limitación a la apertura de la boca por interferencia del malar fracturado con la apófisis coronoides de la mandíbula. El diagnóstico se realiza idealmente mediante el TAC, como la imagen que vemos aquí, y el tratamiento será, como siempre, reducción e inmovilización con mini placas y tornillos de titanio. Pasamos a hablar de las fracturas orbitarias, y aquí quiero que recordéis sobre todo las fracturas del suelo de la órbita, en las que característicamente se produce un atrapamiento del músculo recto inferior, lo que se traduce en una diplopia del paciente al mirar hacia arriba, así como en oftalmos. Además, en las fracturas del complejo frontonasoetmoidal, estos pacientes pueden presentar rinolicuorrea.
Aquí veis la imagen de un paciente que os he traído con una fractura blowout de órbita con atrapamiento del recto inferior y vemos que este paciente presenta un estrabismo y también presentará una diplopia cuando se le pide que mire hacia arriba. El tratamiento de elección es quirúrgico y en caso de persistencia de diplopia hay que valorar cirugía de los músculos extraoculares o gafas con cristales prismáticos. El tratamiento quirúrgico, como siempre, consistirá en mini placas y tornillos de titanio. Y pasamos por último a hablar de las fracturas de la base anterior del cráneo. Y de estas quiero que recordéis en primer lugar que la localización más común es la región frontal y la zona del peñasco del temporal. Estos pacientes acudirán de forma característica con un hematoma en antifaz y también es muy importante, ya que es la complicación más importante que puede derivarse de estas fracturas de la base anterior del cráneo, la meningitis. Además, muy preguntado en el MIR, que el agente infeccioso más comúnmente involucrado en ese tipo de meningitis asociadas a fracturas de la base anterior del cráneo es el neumococo. Otros pacientes pueden presentar rinolicorrea si hay un desgarro de la dura madre, pero esto es poco frecuente. Y el diagnóstico de elección se realiza mediante el TAC. Y aquí os traigo un TAC con una fractura de base de cráneo a nivel del hueso temporal izquierdo. Y vamos allá con la diapositiva final de repaso con aquellos datos que no se os pueden olvidar porque yo creo que os los van a preguntar en vuestro próximo examen MIR. En primer lugar, de las fracturas nasales, recordad que son las más frecuentes de las fracturas faciales y el tratamiento generalmente con una férula y taponamiento. De las fracturas mandibulares, recordad esa maloclusión como síntoma más característico, además del dolor, y la desviación del mentón hacia el lado lesionado en las fracturas condilares cuando mandábamos abrir la boca al paciente. Recordad también esa imagen de mordida abierta anterior, que es la que os he traído aquí, como complicación de una fractura mandibular maltratada. La clasificación de Lefort para las fracturas faciales, del macizo facial, que lo dividía en Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. El Lefort 1 cuando afecta al proceso alveolar maxilar superior, el Lefort 2, también conocido como fractura piramidal, que afectaba a la sutura maxilomalar, huesos nasales y pared interna de la órbita, y el Lefort 3 o disyunción craneofacial completa, cuando afecta a la sutura frontomalar, frontomaxilar y nasomaxilar. De las fracturas del malar, recordad que pueden pasar desapercibidas y que hay que realizar una exploración minuciosa en estos pacientes. De las fracturas del suelo de la órbita, recordad que es muy característico el atrapamiento del músculo recto inferior, lo cual produce un estrabismo en el paciente y diplopia cuando le mandamos mirar hacia arriba. Y, como norma general, quedaros con que en el tratamiento de todas estas fracturas faciales, el tratamiento de elección será, en primer lugar, reducción y a continuación inmovilización. Y por lo general se suelen utilizar en la mayoría de los casos mini placas y tornillos de titanio. Y esto es todo por hoy. Espero que la clase os haya sido de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el estudio, mucha suerte y hasta la próxima.